Son comunes las noticias de la huida de cubanos de la isla. Aunque muchos logran llegar a Estados Unidos, otros escogen caminos como América Latina para lograr que los gobiernos de estos países les brinden protección. El gobierno de las Islas Caimán, por ejemplo, el 11 de septiembre afirmó que pretende negociar con Cuba un acuerdo migratorio para reducir los excesivos costos económicos y humanos que invierte este país en labores de rescate, acogida y posterior repatriación de balseros, que según ellos les cuesta $1 millón anuales. Esto, además, sin contar otros que empiezan a dirigirse hacia Ecuador, por ejemplo, una zona donde no hay visado para los cubanos y que ahora toman esto como un destino que obviamente les resulta mucho más difícil llegar, pero una vez están allí, buscan cómo recorrer América del Sur para, por Centroamérica, después llegar a los Estados Unidos. ¿Y qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Una pregunta que algunos en Miami usan como chiste en emisoras de radio, pero que otros seguramente la sienten y la asocian a la palabra huir. ¿Pero de qué escapar? ¿De un delincuente? ¿De una amenaza? ¿De un perro rabioso? No, de una dictadura con apellido Castro y de una resignación llamada Cuba. Rafael Alejandro Yunieski Ramón. Uno que disfrutó las mieles de ser cómplice de un régimen dictatorial que ahora muchos países que dicen ser democráticos le dan ventana, oxígeno, participación y por ende ayuda. Rafael era agente de la inteligencia cubana, uno de esos que se conoce en las películas o en la política venezolana como del G2. Golpeó, persiguió, infiltró y se cansó. Agotado de lo que llama injusticia, ahora también traicionó. Poco a poco me fui decepcionando de todo aquello que había aprendido, de las cosas en las cuales había sido adoctrinado, porque de hecho es importante decir que el ciudadano cubano que se opone al sistema político en Cuba es víctima de muchísimas represalias. De hecho, yo fui víctima de golpizas, tengo cicatrices en mi rostro, está reflejado en internet, están las evidencias, los elementos de cuando ya estaba convertido en un opositor verdadero y que durante meses fui advertido y amenazado por la seguridad del Estado cubana de que yo había traicionado a la patria, de que yo había cometido delitos de insubordinación, porque yo era no solo un agente, yo fui preparado como oficial de la reserva y estaba a punto de ser ascendido a los grados de teniente en el Ministerio del Interior por la especialidad de la contrainteligencia en Cuba. Por eso, si decide volver sería porque decidió no vivir más. Un suicidio, su retorno a una patria donde lo espera una hija que solo conoció por 15 días. Sabe tanto y mucho ha dicho. Torturas castristas a quienes anhelan conocer un poco más allá de una estrella comunista son reveladas. Infiltraciones y engaños sobre quienes quieren vivir en democracia, ya que solo nacieron en dictadura. Quieren morir libres y no presos por carceleros de la ambición, el poder y la mentira populista. Es una lástima que muchos gobiernos de estos países de América del Sur se hayan contagiado con el sistema político cubano. Es como a veces yo pienso que lo malo se aprende tan fácil y lo bueno cuesta tanto aprenderlo. Lamentablemente Venezuela no está en buenas manos. Venezuela está viviendo una crisis que es gigantesca. Venezuela es el país en estos momentos que más se parece a Cuba. El modus operandi de las represiones en Venezuela, el modo en que se está abasteciendo a la población, por ejemplo, de comida, es idéntico, es una copia, un clon. Como exagente, también conoce el secreto para mantenerse en el poder. Dale al pueblo por 2 años lo que quieran y luego haz con el pueblo lo que tú quieras. Pan para hoy, hambre para mañana, obligó también a un artesano a escapar del mar de la felicidad para caminar en búsqueda de la libertad. 4 meses en Colombia pidiendo refugio, entraron por Ecuador. Y lo que llevó más de 120 días de palabras, peticiones y documentos, solo les tomó 120 minutos para un rotundo no por parte de la Cancillería colombiana. Y me fui para el Ecuador y del Ecuador traté de buscar la manera de empezar de cero del Ecuador, pensando que era un país libre y el mismo comunismo. Y salí del Ecuador huyendo prácticamente y me vine para Colombia pensando que porque Colombia es un país libre. Y vine para Colombia para buscar un estatus de refugio. Pero me lo negaron, yo no sé por qué me lo negaron, no entiendo eso. ¿Fueron a migración a pedir un favor para seguir viviendo? La respuesta no. ¿Qué haces con una colombiana? Busque trabajo. Respuestas que dicen recibir de la autoridad o de lo contrario en un mes deberán salir de Colombia. Para ellos, el médico de apellido Cancillería le diagnosticó un mes de vida ante la grave enfermedad llamada disidencia cubana. Yo ponía muchos carteles en donde quiera, en el gobierno, cuando iban a hacer una actividad por el gobierno, por algún dirigente, yo era el que ponía los carteles en cualquier parte.
Por las madrugadas yo me dedicaba a poner los carteles allá y entonces la dictadura de Fidel Castro buscó la manera de buscarme un delito, de injusticiarme en algo muy malo, que es un delito de... Me acusaron de un delito y me acusaron y me metieron preso 15 días prácticamente en operaciones, que yo lo que pasé ahí fue lo que pasé torturas, maltratos, golpes, de todo. El gobierno cubano, el régimen de La Habana, no iba a publicar nuestro activismo político. Y la única forma que tiene un opositor político en Cuba de hacerlo es a través de estos sitios web, y estas evidencias se reflejan en internet de años. No entendemos. De la libertad solo saben escribirle en los papeles de la protesta, y de la protesta solo saben que para ellos no tiene un final feliz, no por ahora. El caminar se torna pesado, aunque se diga que solo se va más lejos. Hoy los acompaña una maleta, una de ruedas y la otra de peso. Sin techo más que el temor y sin paredes más que las negativas a un mejor vivir. De cama no es necesaria porque el descanso es una utopía para sus cuerpos, y hoy solo tienen una realidad porque los sueños representan perder. Aquello del que se cansa pierde. No pueden cerrar sus ojos, las amenazas siguen. Y que por cuestiones de seguridad del presidente, ¿no? Del presidente Santos, así mismo, ¿no? No podíamos pernoctar en la plaza. O que nos llevaban presos, no podíamos estar allí, y que está la orden bien clara por una situación que se dio con desplazados que durante muchos días estuvieron en la plaza y hubo que sacarlos con agua, bomberos y todo eso, y la policía también. O que nos llevaban presos o que saliéramos a otro sitio y por el día podíamos continuar las manifestaciones. Sobreviven de lo que les regalan, pero solo quisieran vivir de lo que dicen merecer: libertad. Cualquier ciudadano, no interesa el país del que provenga, si solicita en un país libre y democrático la condición de refugiado por persecución, por el motivo que sea, en nuestro caso persecución política, se le debe conceder. No se trata solo de que sea venezolano o cubano. Encadenados, volvemos a la pregunta: ¿y qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Saludamos a esta hora a Alexis Ponce, analista experto en derechos humanos en Ecuador, que nos acompaña desde Quito. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está pasando en este momento cuando vemos que ahora son los cubanos que no buscan una balsa para irse a Miami o a la Florida, sino que ya buscan llegar hasta Sudamérica vía aérea, y una vez llegan a Ecuador, que es el país donde no hay visado para estos cubanos, empiezan a buscar hacia dónde retirarse, porque en Ecuador tampoco se pueden quedar? Bueno, hay que hacer precisiones, creo yo. Sí. Primero, contextuar el tema. Segundo, basarse en los informes oficiales, más allá de los testimonios de las personas que por interés propio quizás puedan entregar a los medios de comunicación como NTN este tipo de información. He podido conseguir, justamente minutos antes de que ustedes establezcan contacto conmigo sobre este tema, para pedir mi opinión, el registro completo actualizado de solicitantes registrados por nacionalidad. Y efectivamente, en el caso de migración, que hay que diferenciar de la solicitud de refugio de asilo, tenemos 75.780 petitorios de visa desde Cuba, desde ciudadanos cubanos hacia el Ecuador, de los cuales el 75% han retornado a su país de origen. La causa principal es lo que se conocía antes en el Ecuador, con migrantes de otros países o del propio Ecuador hacia Panamá para realizar compras. Hacen compras y retornan. Y ese otro 30% que no regresa al país está entre los migrantes y entre los beneficiarios de una política ecuatoriana estatal que se denomina el programa Prometeo, que tanto para cubanos como para latinoamericanos y españoles, el gobierno ha convertido en política de Estado para que puedan laborar en el país de acuerdo a su acumulado profesional y técnico, sobre todo en el sector de la salud, la maestría, etcétera. Y en cuanto al asilo o en cuanto a las peticiones de refugio, que me parece es el tema que ustedes están enfocando, en el total de solicitantes de registro por nacionalidad, nos encontramos con una característica increíble. Tenemos del 100% de solicitantes de refugio en el registro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hay aproximadamente el 89.17% de solicitantes son ciudadanos de Colombia,
el 147.619 y solicitantes de Cuba son el cuarto país, primero ganados por Haití y por Perú. De Cuba tenemos 4.081 casos, es decir, el 3.5% del total. Y también existen cosas interesantes. Hemos registrado ciudadanos de Estados Unidos de América, 21 solicitantes de refugio, ciudadanos de Yugoslavia, Ghana, África del Sur, Israel, Palestina, Zimbabue, Chile, etcétera. Todo esto conforma el listado oficial, frente al cual hay que dinamizar, por lo tanto, la pregunta para efectos de saber qué tipo de solicitudes son, si caben como asilo, refugio o son parte de los procesos migratorios, que como usted bien señala, ahora son hacia el sur, por una sola razón. Las fronteras se han ampliado entre Cuba, la UNASUR, el ALBA y nuestro país, el Ecuador. No se olvide usted de que tiene consignado en su constitución el tema de la ciudadanía universal. Es decir, esto hace que y provoca que exista una mayor dinamización migratoria, sobre todo en el caso cubano, hacia nuestro país. Hay además que destacar que tanto a Migración Ecuador como a Migración Colombia se les buscó para que nos dieran explicación precisamente de la que usted nos viene enriqueciendo en el programa, para que nos dijeran cuáles eran esas razones, por ejemplo, por las que se les niega a algunas personas los asilos o los refugios que solicitan, cuáles son los casos específicos, por ejemplo, si estas personas lo solicitaron, pero tanto Migración Colombia como Migración Ecuador se negaron a hablar sobre el tema, no quisieron darnos ningún tipo de declaración al respecto. Ahora, ¿cuáles son en este momento, doctor, las mayores razones por las que en el caso cubano, que es en el que estamos hablando en este momento, van a buscar ese asilo y cuántas de esas son aceptadas o rechazadas? Bueno, en el primer caso sobre el tema de lo que le han indicado las autoridades colombianas o ecuatorianas, en el caso de las colombianas, qué pena, es una situación interna, ¿no es cierto?, de cada país. En el caso del Ecuador, yo acabo de pedir justamente para esta entrevista el registro pormenorizado a los funcionarios encargados del tema visado, del tema refugio, del tema asilo, de relaciones exteriores, y además se encuentra ya en la página web. Entonces, he cotejado los dos datos a propósito de lo que usted menciona. Y obviamente, en el caso de las negativas o del proceso para negar una visa, son aproximadamente 5 causales, una de las cuales, en vista de que la pregunta incluye los motivos por los cuales no se les concede asilo o refugio a las personas solicitantes o las que han solicitado, que es aproximadamente el 3%, es apenas nada. La mayoría están como migrantes, la mayoría están aquí en el Ecuador como migrantes, fundamentalmente para el tema profesional. Y en ese 3% como tal, las causales son entre las que he mencionado. La primera, el tema de la elegibilidad. Hay un colectivo, un comité estatal de elegibilidad que, como todo país, tiene la potestad, en el caso ecuatoriano, para aceptar o negar una petición. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, existe en este momento, según este registro, aproximadamente el 95% de negativas de asilo a ciudadanos que tengan que ver con origen árabe o musulmán. Pero evidentemente, en frente al tema cubano, esto obedece a una razón, ¿no es cierto? Estados Unidos es el único país del mundo que no le pide a ciudadanos cubanos ningún tipo de elegibilidad, ningún tipo de requisito, simplemente el hecho de ser cubano pasa a ser solicitante de asilo o refugiado por persecución política. Y obviamente eso responde más a un hecho ideológico. En el caso ecuatoriano, el segundo causal tiene que ver con el complementar todas y cada una de los requisitos que nuestro país tiene para cualquier ciudadano del mundo. Y en este caso fundamental, en el tercer tema, tiene que ver con el tiempo, es decir, el tiempo que caracteriza al Comité de Elegibilidad junto con el tema del derecho, que el derecho que se sugiere o que se recomienda. Y ahí fundamentalmente lo que se ve que son razones económicas que se ocultan tras razones políticas. Es decir, la mayoría dice soy perseguido político disidente, pero realmente lo que quiere es ir al Ecuador para encontrar, ya no como país de tránsito, sino como un país que puede darle un trabajo y que puede entregarle cada una de las 9
derechos que tienen los refugiados a nivel educativo, a nivel de salud y a nivel obviamente de empleo y lo económico. Señor Ponce, en la nota veíamos cómo Yunieski, que es uno de los cubanos que está en este momento en Colombia, que aseguró que estuvo en Ecuador tratando también de buscar ese asilo, ese refugio y se le fue negado, aduce tanto él como Rafael Alejandro que es que Cuba también es un país comunista que está copiando los modelos de Cuba, que Ecuador en este momento es un país completamente cubanizado, que obedece prácticamente a las normas de los hermanos Castro, lo mismo que dicen sobre Venezuela. ¿Qué se puede decir desde Quito ante esto? No, mire, o sea, en lugar de ir a un comité de asilo, habría que hacer un examen psicológico, porque están poniendo temas ideológicos a un tema que es absolutamente de potestad y registro legal de un país, como en el caso ecuatoriano de su Estado y su gobierno. Decir aquello, o sea, ya es el colmo, o sea, indicar que estamos cubanizados, etcétera, más bien responde a ese tipo de ofensivas ideológicas que habría que verle con los hechos, o sea, con los números. Ningún ciudadano colombiano de los 147.619 del país de origen de la cadena NTN 124 señala de que vienen huyendo del capitalismo brutal, del régimen fascista, etcétera, sino de situaciones concretas. Acaban de matar a mi hermano. Eso es un hecho concreto. Y así se tiene que probar. Ahora, pero en esa potestad que tiene cada gobierno para decidir si otorga o no un asilo, ¿no pesa también un poco la ideología que pueda tener el gobierno o las amistades que puedan tener, en este caso con Cuba, por ejemplo? Porque desde Colombia estas personas dicen que seguramente hay responsabilidad de esa negación de una solicitud de refugio porque está el proceso de paz y no quieren interferir, no quieren molestar a Raúl Castro, por ejemplo, entre las razones que dan. No, en este momento la lista de países, según el registro que tengo en mis manos, es impresionante y a usted le va a causar igual la impresión que a mí me ha causado. Tenemos solicitantes de asilo de Bélgica, frente a los cuales no se señala ningún tipo de persecución de la tiranía, no sé si comunista o capitalista en Bélgica. Tenemos ciudadanos de Vietnam, tenemos ciudadanos de Austria. Hay peticiones, y le voy a leer justamente este cuadro, hay 54 peticiones de Nepal, hay 58 peticiones de Chile en este año, hay peticiones de República Dominicana, 140, y obviamente son peticiones de asilo político, ojo, que es potestad en este caso del Estado ecuatoriano, y me parece que por ahí va la pregunta y la respuesta. La potestad es investigar e indagar para decirle al ciudadano, su solicitud tiene que hacerlo como migrante, como visa, porque realmente lo que usted busca acá son mejores días para usted, eso es un derecho suyo para el tema profesional, médico, etcétera, etcétera, pero no anteponga el tema, la razón de seguridad. En los otros casos igual, se ha hecho un seguimiento pormenorizado sobre la situación de colombianos, de dominicanos, venezolanos, iraquíes, argentinos, españoles. En España, por ejemplo, tenemos más de 100 solicitantes de asilo político, pero cuando vemos la carga que hay detrás en las indagaciones que se hacen, son migrantes económicos. Y yo creo que en eso hay que desideologizar el tema y ubicarlo en su completa dimensión social y económica que hoy tiene Sudamérica, ¿no? Ahora, estas decisiones, señor Ponce, pueden tener también un contenido, no digamos ideológico, pero sí de intereses políticos o económicos. Le pregunto esto, por ejemplo, porque cuando hablamos de hacer la experticia, la investigación de cada uno de estos casos, pues muchos dicen que es que si vuelven a su país, su vida corre peligro, pueden ser asesinados y demás, y que el retornarlos es violarle los derechos humanos. Esto lo dicen los cubanos, por ejemplo, y era lo que también decía en algún momento en el caso colombiano sobre Venezuela, Loren Saleh y Gabriel Valles, que si volvían a Venezuela iban a tener problemas y peligro en sus vidas. Y bueno, fueron detenidos y en este momento están tras las rejas, tanto Loren Saleh como Gabriel Valles. ¿Cómo manejar eso cuando hablamos ya de derechos humanos independientemente del país, pero sí donde pesa la política y donde pesa la economía entre los países? Hay que verlo desde un hecho que el famoso George Orwell, el escritor inglés, que es uno de los paladines de la libertad, él decía algo muy, muy importante en su libro 1984. Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. ¿Qué es lo que no se quiere oír desde este lado? Yo pienso que no se quiere oír que la situación desde el punto de vista de los estados tiene que ver con absolutas atribuciones que tiene Colombia, que tiene Ecuador, que tiene Cuba, que tiene Europa, que tiene Estados Unidos, cualquier país del mundo, señor, para objetar o aceptar una solicitud de ingreso a su país. Eso las propias Naciones Unidas lo han establecido, o sea, no nos podemos perder por el simple hecho de una solicitud que pasen hacia nuestro territorio sin un
criterio elemental de elegibilidad. Esto lo hacen las naciones más desarrolladas del mundo, como también los países del llamado tercer mundo. Y dentro de este mismo enfoque, señalar algo que me parece importantísimo, y es que como está tan ideologizado el tema, por ejemplo, tenemos que el registro de veto de ciudadanos mexicanos que pasan por la frontera hacia Estados Unidos es alrededor de los 350,000 al mes. ¿Esto qué implica? Que es una crisis humanitaria tremenda, porque evidentemente se trata de, en su mayoría, familias que quieren ser unificadas, niños que aparecen presos, que se los regresa, etcétera. Pero este tema no aparece tanto como un cubano que vaya a Miami. En el caso de Ecuador, hoy se ideologiza el tema porque se parte del criterio de que Ecuador es un aliado estratégico de Cuba. Para nada. Yo creo que el tema tiene que ver por el tema de la legislación internacional en derecho humanitario. Si cumplen o no cumplen los requisitos que Naciones Unidas piden para todo sistema y comité de elegibilidad, que en este caso en el Ecuador tiene plena potestad su gobierno y su Estado. Le aclaro, eso sí, de que las situaciones de elegibilidad tienen que ver mucho con procesos de tiempo, y allí sí nuestra Constitución y nuestra ley mencionan de que debe existir una celeridad que a los grupos no gubernamentales, a la sociedad civil y a los propios ciudadanos les toca demostrar para efectos de que sus procesos se aceleren continuadamente. Alexis Ponce, analista experto en derechos humanos en Ecuador, gracias por haber estado con nosotros desde Quito. Feliz tarde. Una feliz tarde también. Suerte. Muchas gracias. Vamos a darle la bienvenida ahora al sacerdote Fernando Eria, portavoz de la Arquidiócesis de Miami. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en la tarde del fin de semana. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, padre, gracias por estar con nosotros. Llama la atención que hemos buscado también opiniones desde la Arquidiócesis en La Habana, desde la Iglesia cubana, pero todos tienen la orden desde la cúpula de la Iglesia en Cuba de no dar declaraciones, y menos si tienen que ver con temas de refugiados, de asilos o de derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa en Cuba? Que usted como cubano, ya con varios años en Miami, obviamente, puede decirnos y que conoce además. Déjame ponértelo de esta forma. ¿Cuántos son los ciudadanos colombianos o ecuatorianos? ¿Cuál es la población? Colombia tendrá casi 47 millones y Ecuador unos 10, 12 millones, cuando mucho. Imagínate que igual que Cuba. Cuba tiene unos 11 millones de habitantes y se encuentra 21% de sus habitantes en el exilio. ¿Y qué es lo que pasa en Cuba como para salir corriendo? Y le hago la pregunta que hacíamos en la crónica para iniciar este tema. Donde 55 años de dictadura. Y ahí 55 años donde solamente una misma familia es la que rige. Entonces imagínense, eso va completamente contrario a las enseñanzas de la Iglesia. ¿Por qué? Porque en 1963 la Iglesia, a través de su santidad, el Santo Juan XXIII, se pronunció con una encíclica muy importante: paz en la tierra. ¿Cómo lograr la paz en la tierra? Abriendo las fronteras de los países del mundo a aquellos que están necesitados, sea por persecuciones políticas, sea por problemas económicos, porque se nos olvida que también existe la persecución económica. Cuando la economía de un país la rigen unas cuantas familias, como ocurría en El Salvador hasta hace unos años atrás, como ocurría en Nicaragua, como ocurría en mucho de Centroamérica y sigue ocurriendo en muchas partes de América Latina, entonces hay persecución económica donde no se reconoce el derecho de la persona honesta que desea trabajar, que desea superarse. Cuando no hay libertad de políticas, que la persona no se siente seguro en su hogar, que no se siente seguro en su bienestar, que es completamente vigilado por un gobierno, entonces también tiene el derecho a emigrar. Esos son parte de los problemas. Que muchos han tomado como chiste, y eso lo recuerdo y se me quedó grabado en la mente en una radio de Miami, que haciendo chistes al final de esos chistes, y lo utilizaba en la crónica que tuvimos al inicio de este tema, la pregunta final era: ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Cuando precisamente se le daban todas las limitantes para un ciudadano común, como es tener un jabón, como es tener un champú, como es tener una pasta de dientes. A ellos todos se lo negaban, y la pregunta final era: ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Esa pregunta cabe en este momento cuando se dice incluso que Cuba ha entrado en resignación, que ha entrado en la frase también que me dijeron en Cuba cuando tuve la oportunidad de estar en enero: ¿para qué me voy a meter en problemas si no tengo problemas? ¿Es resignación tal vez? Mira, déjame hacer una aclaración que también es importante, en la cual la Iglesia
se ha pronunciado en múltiples veces. Tanto la iglesia cubana dentro de Cuba como la iglesia norteamericana en Estados Unidos se ha pronunciado continuamente sobre el supuesto embargo. Pero la realidad es que el gobierno de Cuba ha sido citado en múltiples ocasiones y desea que se le quite el embargo. Y los gobernantes presentes, los hermanos Castro, siempre se han opuesto, porque a la vez que se les quite en papel, porque no existe en práctica, el famoso embargo, que supuestamente es lo que ha causado todas estas privaciones económicas, entonces, ¿qué excusa van a tener para tener el pueblo esclavizado en las condiciones en que lo tienen esclavizado? Por ejemplo, en el año 2008, Estados Unidos y Cuba firmaron un tratado por el cual se abrió un sistema de agricultura, la cual Estados Unidos puede comprar cualquier producto agrícola, pero lo tiene que pagar con cash. No puede haber crédito para ello. Cuba decidió que esa medida era demasiado estringente, pero Cuba no tiene crédito en el Banco Mundial del Mundo porque no paga sus deudas. Entonces, ¿cuál es el problema? Seguimos siendo una cuestión política en vez de enfocarnos en cosas fundamentales que la Iglesia nos enseña. Ahora bien, vamos a coger al corazón las palabras del Santo Padre. Vamos seriamente a tratar los problemas no solamente de Cuba, sino de toda América. La corrupción gubernamental de las distintas formas que continuamente oprime a las pobres de la tierra. Vamos a buscar las formas de sentarnos, vamos al diálogo, vamos a la reconciliación, vamos a buscar unas fuentes de seres humanos que estén dispuestos verdaderamente a poner la verdad sobre la mesa con su mano en el corazón para buscar las soluciones a los problemas humanos. No puede haber paz en la tierra si no reconocemos la dignidad del ser. Padre, como usted lo ha dicho, la Iglesia en varias oportunidades se ha pronunciado tanto en Estados Unidos como en Cuba, pero y que incluso además ha servido de mediadora para liberar a los llamados presos políticos en alguna oportunidad. Pero ¿por qué cree usted que en estas alturas, en este momento, ha preferido la Iglesia cubana, y lo decimos porque los estuvimos buscando para conversar con ellos, no hablar sobre refugiados, no hablar sobre asilo, no hablar en ningún momento con respecto a lo que tenga que ver con derechos humanos en Cuba incluso? Yo no puedo hablar directamente por la Iglesia de Cuba porque vuelvo y repito, ellos viven bajo un sistema comunista, totalitario, un sistema donde la propia Iglesia está tratando de buscar espacios para los fieles de Dios. Entonces yo no sé qué tipo de presención tienen ellos o aprensiones tienen ellos con respecto a la delicadeza de un diálogo. Pero sí le puedo decir de que es una verdad, cuando vayan de turista a Cuba, no van a ver la realidad del cubano. Tienen que salirse de los perímetros de lo que es el turismo para ver la realidad que vive el pueblo cubano. Comparemos las estadísticas de lo que era Cuba y cómo vivía el cubano en Cuba en 1959, cuando llegaron los hermanos Castro al poder, y cuáles son las realidades de ahora. Y ellas son publicadas por las Naciones Unidas. Y hagan una comparación. Y ustedes decidan con una mano en su corazón si verdaderamente la ideología que trata de exportar Cuba, basándose y aprovechándose de la corrupción económica que existe en toda América, de la que sufren los pobres de la tierra, si es justa y es necesaria. No lo es, no lo es. Padre, en este momento los cubanos que viven fuera de la isla viven mejor, tomando en cuenta, por ejemplo, la crónica que insisto, dábamos a conocer al inicio de este tema, con 2 personas que ahora están durmiendo en las calles de Bogotá porque el gobierno colombiano les ha negado el refugio, les ha negado ese asilo y les ha dicho incluso que en un mes tienen que retirarse del país. ¿Sabes una cosa? Esa noticia nos extrañó a nosotros porque Colombia y Perú, entre los países de América del Sur, siempre han dado acogida a los cubanos dentro de las limitaciones de ambos países. Colombia sigue siendo uno de los países más sufridos con la FARC. Ustedes sufren también desde el año 1948. Colombia, Perú ha sufrido también enormemente. Entonces, ¿qué pasa? Esas noticias nos han cogido de sorpresa. No sabemos cuáles son los problemas políticos, pero vamos a hacer un compromiso con Dios. ¿Por qué no abrir las enseñanzas de la Iglesia, de la justicia social y verdadera ponerlas en práctica? Y cuando lo hagamos, yo creo que vamos a lograr el objetivo de la paz. Y nadie tiene que salir de sus fronteras.
¿Por qué? Porque una vez que se les reconozca la dignidad de ser como ser, entonces va a haber progreso y va a haber paz para toda la humanidad. Padre, ayer hablábamos sobre el tema del terrorismo y el mensaje del Papa Francisco, donde decía que el mensaje del amor tiene que estar por encima del odio y del terror. Pero en este momento, en la realidad, más allá de no sé si aplicar el término de lo romántico, y esto lo digo entre comillas, pero en la realidad se puede contra el odio, se puede contra el terrorismo, se puede contra los intereses económicos con el mensaje de amor. Mira, yo creo sinceramente que esta prueba la dio nuestro Señor en la propia cruz. No hay problema. Si nosotros los católicos tenemos que ser los mártires de tratar de lograr la paz. Lo hemos sido a través de los 2000 años de historia en distintas oportunidades. En el siglo pasado lo fuimos con muchos de los que ahora son santos reconocidos por nuestra iglesia en las cámaras de gas de Auschwitz proporcionada por los nazis. No es nada nuevo la inhumanidad del hombre contra el hombre, pero la ley del talón no puede ser la que prevalezca. Tiene que ser la ley que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, no obstante los sufrimientos que tengamos que enfrentar en la vida. En eso yo comparto 100% el criterio del Papa. Cuando en cada uno de nosotros, comenzando en el seno de la familia, ponemos a un lado la discordia y tratamos de que sea el amor la que prevalezca, de eso lo llevamos a nivel de sociedad, a nivel de nación, y lo podemos lograr a nivel mundial. Son unas cuantas personas que son nuestros primos hermanos, porque se nos olvida que Islam son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, de los cuales compartimos como padre en nuestra fe 3 de las religiones mayores del mundo: judaísmo, cristianismo e islam. Y es hora que reconozcamos verdaderamente que tenemos un mismo Padre en la fe y que sí podemos lograr la paz y que sí podemos vivir en paz. Eso es primordial. Fernando Heria, portavoz de la Arquidiócesis de Miami, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana. Le quiero dar 4 palabras para que me las definen, 4 palabras también, por favor, de ser posible. La primera de ellas es libertad. La libertad es lo más fundamental de todo ser, porque Dios nos creó libre. Fidel Castro. Fidel Castro, un hombre por quien rezo por su conversión, porque todo cristiano debe de rezar por la conversión de aquellos que nos hacen el mal. Cuba. Cuba, que un día verdaderamente dé ejemplo del amor del ser cubano que va dentro del corazón, puesto ahí por Dios, sin odio, sino a través de la reconciliación de todos los hermanos. Refugiado. Refugiados, que no tengamos que sentirnos que salir de nuestro país para buscar el bienestar que dentro de nuestro país no encontramos. Padre. Y se lo dice un exilado cubano que lleva 53 años casi fuera de la patria, que me vio nacer. Padre. Vine de niño de 11 años y ya entré en la edad acumulada de los 64 años, exilado por razones políticas. Qué triste. Padre Fernando Heria, gracias por haber estado con nosotros desde Miami. Buenas tardes. Bueno, gracias. Que Dios los bendiga a todos. Amén.